Vamos a conocer ahora las rectas y puntos notables del triángulo. Bisectriz. La bisectriz de un ángulo interior es la recta que lo divide en dos ángulos de igual medida. Las tres bisectrices del triángulo se intersecan en un único punto, el cual equidista de los lados del triángulo. Este punto se denomina incentro, denotado por I en la figura que vamos a ver a continuación, y es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, es la circunferencia que es tangente a los lados del triángulo. Allí podemos ver la figura, tenemos marcadas con rojo las tres bisectrices del triángulo que se intersecan en un punto común conocido como incentro, que corresponde al centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. La mediatriz. La mediatriz de un segmento AB es la recta perpendicular que lo divide en dos segmentos de igual longitud. Las tres mediatrices del triángulo se intersecan en un único punto, el cual equidista de los vértices del triángulo. Este punto se denomina circuncentro, denotado por O en la figura, y es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, la circunferencia que contiene a los vértices del triángulo. En la figura podemos ver el triángulo ABC, en el cual hemos marcado las tres mediatrices. Las tres mediatrices se cruzan en un mismo punto, que es el punto conocido como el circuncentro, que podemos decir que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Altura. La altura relativa a un lado base del triángulo es un segmento de recta perpendicular al lado base, trazado desde el vértice opuesto a la base o su prolongación. Las tres alturas del triángulo se intersecan en un único punto. Este punto se denomina ortocentro, denotado por H en la figura. El término se deriva de orto, que significa recto, en referencia al ángulo formado entre las bases y la altura. En la figura tenemos el triángulo ABC, donde tenemos marcado con líneas rojas las tres alturas de este triángulo, que se intersecan en el punto H conocido como ortocentro. Medianas. La mediana de un lado del triángulo es el segmento que tiene por extremos el punto medio del lado y el vértice opuesto al mismo. Las tres medianas del triángulo se intersecan en un único punto. Este punto se denomina baricentro, denotado por G en la figura. El baricentro coincide con la noción física de centro de gravedad, o también llamado centro de masa. En la figura tenemos el triángulo ABC, en el cual hemos marcado las tres medianas que, como vemos, se intersecan en el punto G, conocido como el baricentro. Corolarios. En un triángulo isósceles, la mediatriz, la altura y la mediana respecto al lado desigual, a la base del triángulo, son coincidentes. En la figura tenemos el triángulo isósceles ABC y podemos ver la línea central azul, que corresponde a la vez a la mediatriz, a la altura y a la mediana con respecto al lado desigual. Y como muy bien vemos en el gráfico, son todas ellas coincidentes. En un triángulo equilátero, el incentro, el circuncentro, el ortocentro y el baricentro coinciden y están situados en una de las alturas a una distancia de 2/3 respecto del vértice.
podemos ver en la gráfica al triángulo equilátero ABC. Hemos marcado los puntos A', B', C', en el cual hemos formado con AA' la recta altura al lado BC que coincide con la mediatriz, con la bisectriz y con la mediana para el mismo lado. Lo mismo sucede con las rectas BB' y CC'. El punto de intersección de todas estas rectas es el mismo punto. Esta particularidad sucede en el triángulo equilátero. La distancia de 2 tercios respecto al vértice corresponde, si decimos nosotros la distancia desde utilizando la recta CC', decimos que el punto de intersección está a una distancia de 2 tercios considerando la distancia CC', está a 2 tercios del vértice. En un triángulo rectángulo, el circuncentro está situado en el punto medio de la hipotenusa. Allí tenemos el triángulo rectángulo ABC, donde en el punto medio de la hipotenusa encontramos al circuncentro. Es decir, ese sería el centro del círculo circunscrito al triángulo. Dependiendo del tipo de triángulo, el circuncentro puede localizarse en la región interna o externa del triángulo, así como en su periferia. Allí tenemos pues las mediatrices y podemos ver que si el triángulo es acutángulo, el circuncentro se encuentra dentro del triángulo. Si el triángulo es rectángulo, el circuncentro se encuentra en la periferia. Y si es un triángulo obtusángulo, se encuentra en la parte externa. Dependiendo del tipo de triángulo, el ortocentro puede localizarse en la región interna o externa del triángulo. Allí vemos pues para los 3 tipos de triángulo, un triángulo acutángulo en el cual el ortocentro se encuentra dentro del triángulo, un triángulo rectángulo en el cual el ortocentro se encuentra en la periferia y un triángulo obtusángulo para el cual el ortocentro se encuentra en la parte externa del triángulo. Sin importar el tipo de triángulos, el baricentro siempre se localiza en la región interna del triángulo. Allí podemos ver en el caso de un triángulo acutángulo, rectángulo o un triángulo obtusángulo, en los cuales el baricentro para todos ellos se encuentra siempre en la parte interna. Sin importar el tipo de triángulo, el incentro siempre se localiza en la región interna del triángulo. Y como vemos para los siguientes triángulos, de los 3 tipos, obtusángulo, rectángulo y acutángulo, siempre el incentro se encuentra dentro, en la parte interna del triángulo.